Amén. Buenos Ayúdanos. días. Esta mañana, sábado 28 de agosto del año 2021, inauguramos un nuevo espacio de diálogos virtuales de Cita con la Memoria, pero del Cantón Bolívar. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas. Nos obsequian cultura, música y arte que nos cautivan, y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconocen en el Ecuador entero. Hoy estamos regocijados por iniciar este segmento virtual donde contaremos cada 15 días con la presencia de personas, hombres y mujeres, que no solo son oriundos de Calceta, del Cantón Bolívar, ni de Manabí, sino también de los cantones aledaños y de las provincias de nuestra nacionalidad ecuatoriana, de nuestro territorio ecuatoriano. Son personas que conocen de la historia de Calceta, de la historia manabita, de sus anécdotas, de sus hechos significativos, en cualquiera de los campos que atañen a su existencia. Esta mañana, que inauguramos este espacio de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, contaremos con la presencia y participación de 4 reconocidos personajes, de 4 muy estimados y queridos personajes de la comunidad bolivarense. Entre ellos contamos a la compañera, a la amiga, a la hermosa Marta Chávez, que es la directora del programa virtual también de Cita con la Memoria, en ese encuentro de fotografías y en ese diálogo permanente que hace con el uso de las fotografías. Contaremos con Eumeni Álava Párraga, aquel individuo que se dedicó a estudiar las tradiciones y costumbres de su propia tierra y que como la cabra tira al monte se quedó y nunca saldrá de este espacio montubio. Contaremos con Carlos Javillán Vera, un estudioso permanente de la literatura manabita, de la literatura ecuatoriana, un maestro a carta cabal que ha educado a generaciones de estudiantes. Y tenemos la presencia de otro personaje muy especial, que es Edgar Bernal, oriundo del Cañara, que tuvo la dicha y la suerte de pasar por este territorio y como algo mágico y embrujante, se quedó en el mismo. No solo porque se enamoró de su esposa actual, sino que también se enamoró de esta tierra. Manabí conquista no solo por sus mujeres, sino también por su geografía, por el encanto de su territorio, por el encanto de esa naturaleza. Hoy día, sábado 28 de agosto, inauguramos este espacio de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Lo hacemos a campo virtual. Esperamos que todos ustedes disfruten del programa, que todos ustedes sean invitados mañana para que nos brinden sus memorias y sus recuerdos. Buenos días, estimados compañeros y compañeras. Buenos días a ustedes. Bienvenidos a Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Este espacio que hoy día inauguramos, este espacio con que hoy día obsequiamos a nuestros comprovincianos, obsequiamos a todos los habitantes del Cantón Bolívar, a todos los habitantes de los cantones aledaños, de los cantones que la conforman y la encierran en su periferia. Inauguramos este espacio para que ustedes nos cuenten sus memorias, nos cuenten sus recuerdos, nos entreguen sus conocimientos. ¿Cuál es la importancia para este espacio virtual para los calceteños, para los bolivarenses, estimados compañeros y amigas? Esperemos que la compañera Marta Chávez nos brinde sus primeras impresiones. Buenos días, estimada Marta. Muy buenos días, estimado Ramiro. Muchas gracias, oyentes de San Gregorio Radio. Gracias por la invitación y, bueno, complacida por tener aquí a 3 grandes personajes, como es Carlos Avellán, como es Eumeni Álava y don Edgar Bernal. Realmente para mí
es satisfactorio, Ramiro, que seas tú la persona, el mentalizador de cita con la memoria y en este caso extenderla al Cantón Bolívar. Bueno, el ayer es muy importante porque el ayer nos trae recuerdos, nostalgias y es el proyecto de la vida. Nos determina claramente que todo ser, toda nación, todo pueblo tiene un pasado y un presente. Entonces, nosotros estamos aquí, recordando ese pasado y viviéndolo en el presente. Muchas gracias a todos ustedes realmente por la oportunidad de poder llegar a no solo a los manabitas, sino al mundo entero, para que puedan observar que todos tenemos nuestra historia. El Cantón Bolívar, tanto Calceta, Quiroga y Membrillo, tiene su historia. Así es, todos los pueblos, no solo el Ecuador, sino el mundo, tienen su historia. Tienen toda una memoria que recoger, guardan toda una memoria que ahora la estamos tratando de traer al presente, de recuperarla para que ella no se pierda, para que esté vigente, para que todos conozcamos nuestros orígenes, para que todos conozcamos y sepamos de dónde venimos y podamos así, con firmeza y con voluntad, formar una identidad, reforzar esa identidad y poder ir seguros hacia el futuro. Recuperar la memoria histórica es una tarea principal, es una tarea importante, estimado Carlos Avellán. ¿Cuál es la importancia de ese proceso de recuperación de la memoria histórica y particularmente de la memoria histórica del Cantón Bolívar? Muy buenos días, estimados radioescuchas de San Gregorio Radio. Es un motivo de satisfacción y de estímulo para la vida de poder compartir este espacio con importantes actores culturales como Meni Candelario, mi comadre Marta, mi amigo Ramiro, y con Edgar Bernal, que sin ser de Calceta, de pronto vio el paisaje, vio Calceta, vio su nombre, su vivencia y sobre todo, como dice Ramiro, vio los ojos de Rosita Lord Pazmiño y se quedó. Ahora es uno de nosotros que se interesa por la historia, por las vivencias, por el anecdotario, por esa esencia de lo que es la Simpar, como llama él en una de sus obras, personajes importantes de la Simpar. Para mí también puede ser una especie de reforzamiento espiritual, porque siempre estamos regresando a nuestra infancia, esa infancia nuestra de la escuela, de los primeros pasos, de andar en el caballito de palo, de compartir con los hermanos, con la barriada de San Bartolo, jugando con una pelota de trapo, compartiendo unos guineitos de Doña Rosa Loro, subiendo agua al hombro, porque en esa época no había agua potable, de estudiar con una lamparita por las noches para hacer las tareas, de ir a la escuela puntualmente, bien puestecito, con el uniforme, con los zapatos limpios, con el pelo peinado como yuya, de todas estas vivencias que son inolvidables. Dicen en la cultura europea las saudades, los recuerdos, la nostalgia que nos trae el pasado, pero como bien lo dijo Marta, mi comadre, hay que verlo con una visión de futuro. Para eso estamos aquí, comparecemos a esta gratísima cita, distinguidos radioescuchas, de revivir la memoria colectiva de Calceta, del Cantón Bolívar y de su entorno. Gracias, estimado Carlos. Bien lo has dicho, bien anotas esa importancia que tiene ese proceso de recuperación de memoria histórica. Pero como lo señalaste también, tenemos la presencia de una persona que se vino escapando del frío de las alturas, de ese hermoso mundo andino. Un mundo que particularmente a mí me encanta, me fascina. Sus paisajes, su gente, su idiosincrasia, sus maneras, sus formas de ser. Toda esa historia milenaria que se esconde tras ese mundo andino. Pero vino aquí, tal vez de casualidad, o no sé por qué avatar es que lo trajo el destino para acá. Hace ya tantos años, ya hace algunas décadas. ¿Cómo te sientes, estimado Edgar, el haber llegado a Manabí, el haber llegado a Calceta, el haberte enamorado aquí y el haberte quedado aquí, haciendo historia, haciendo patria, haciendo Manabí? Buenos días, estimado Edgar. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Carlos, Eumeni y Martita. En verdad es que es algo fabuloso meditar el tiempo que paso aquí.
He visto algunos programas y a mí me ha removido el alma al escuchar pensamientos sublimes de Ramiro. Entre ellos, es que para conocer, para entender el presente, hay la necesidad de conocer el pasado. Qué hermoso pensamiento, ¿no? Yo digo que la curiosidad de la vida, de los seres, ha buscado caminos. Y esos caminos, la primera curiosidad han sido los ríos, los que han llevado al hombre hacia la montaña. En épocas cíclicas, el problema de que no tenían agua, estaban siempre en las montañas. Y ese es el primer camino de la curiosidad del hombre para buscar los ríos. Y al sentirme a la pregunta que me hace Ramiro, ¿por qué? En verdad, en el año 1965 llegué a Pichincha y me enamoré tanto del paisaje que yo ya conocía antes, tenían como un problemita que no han logrado descifrar los psicólogos. Me adelanto el pensamiento a lo que voy a conocer. Y así fue como yo logré la maravilla. Llegué a la escuela Miguel Cervantes de Pichincha y ahí vi su río más hermoso, el río Daule. Pero no vi las balsas que vi acá en Calceta, vi las cañas de balsa que pasaban hasta Ovequín, y demoraban 30 días en verano para llegar de Pichincha a Ovequín. Y me imaginé, ¿a qué iban a hacer con esas balsas de cañas, no los palos de balsa? Iban a construir, directamente construyeron el suburbio, que es una de las cosas, un amontonamiento de gente que ocurrió, que sigue ocurriendo, que llegan a la ciudad en busca de mujeres y no encuentran esas mujeres. ¿Cómo vemos el problema? ¿Cómo viven esa gente? Pero imagínense ustedes cómo sabían a través de los ríos que ese material iba a construir casitas. No hace mucho tiempo ahí. Me vine acá y me trajo un inspector escolar, no sé si recuerdan, Carlitos, Roberto Escandón Astudillo. ¿No se recuerdan ustedes? Y él me trajo acá los primeritos que vi eran las balsas de caña. No eran las balsas, eran las balsas, el palo de balsas, las balsas de caña, pero las balsas que venían de nuestras montañas. Y era de verlos a la gente humilde. Me tocó ver los primeros años que eran tristes, abandonando su pueblo. Coincidía con una sequía en 1967 y no sabía dónde iban a parar. Buscaban la manga de Santo Domingo, todo eso ya estaban ocupados. Imagino que los militares aprovecharon las circunstancias y se apoderaron. Muchos de ellos regresaron. Llegué a una casa aquí a Calceta, que también una tropa a buscar, a coger y a posesionarse, pero ya estaban posesionados los militares. Entonces, fíjense, era una angustia que vivieron esa gente con esa sequía. Y eso me imagino que ha sido muchas épocas aquí, ¿no? El río me cautivó, lo que decía Ramiro, ¿no? No solo la mujer, ¿no? La mujer que encontré, sino también la belleza de su río, sus hermosas colinas. Y pude imaginarme de que quienes llegaron acá, de dónde vinieron, cuáles fueron las culturas. Poco a poco me fui adentrando en ella. Entonces, por eso sigo todavía queriendo a Calceta y hablo hecho mío porque no pienso salir. Quiero quedarme definitivamente en este lugar. Gracias, Edgar. Edgar nos está manifestando su complacencia de haber llegado y haberse quedado. Pero distinto, por ejemplo, a nuestro coterráneo, a este compañero al que lleva por nombre Eumeni Candelario, y es de los Álava y es de los Párraga. Distinto digo porque a él, que fue el Montuyo parido allá en el campo, aquel que quiso que la familia quiso que él se fincara y echara raíces allí en el campo, a los pocos años de nacido, a los pocos años de haber sido parido, él cogió y buscó la ciudad, se urbanizó y acá vino a ser parte de su vida. ¿Qué te motivó a regresar nuevamente al campo y profundizar en esa historia rural, en esa historia montuvia de las costumbres y las tradiciones, estimado Eumeni? Primero quiero a los montubios saludar a la mujer calcetense, bolivarense, manabita y ecuatoriana, a Marta Chávez Palacios. Eres preciosa y bonita, eres como yo te quiero,
Eres alhajita de oro, hecha del mejor joyero. Uno dice en platero, pero el joyero trabaja con el oro también, ¿no? Y saludar a Ramiro, un amante empedernido, aquel que invierte, que consume su vida en dedicarle un tiempo que debería dárselo quizás a su familia, a otras actividades. Él anda siempre como un gran pescador en busca de este pez sagrado que se llama la cultura, la que no tiene fronteras de ninguna clase, ni límites de ninguna clase. Aquí en los programas que dirige Ramiro, no tiene que ver el asunto de la política partidista, de la religión, de nada. Él simplemente, o no diría simplemente, grandemente, es su amor a su terruño para hacerle conocer esta memoria histórica que no pierda. Porque tener una cita con la memoria es asegurar la vivencia y supervivencia de los pueblos, no solo en este caso del Cantón Bolívar, sino de Manabí y de la patria. Y siempre será un honor comparecer a cualquier cita en cualquier lugar que Ramiro lo determine, porque hay que corresponder de alguna manera a ese trabajo arduoso que él siempre con amor lo expresa a la colectividad. Saludar a mis eternos amigos y compañeros educadores, hoy jubilados, como ese hombre de Tigre, adentro, en la montaña de nuestro Cantón Bolívar, Carlos Humberto Avellán Vera, cuya madre fue clara luz perfecta del día, creo que le faltó poner, porque era como una oración gramatical el nombre de su señora madre, auténticamente manabita, Montuvia. Es otro amante de la identidad de su pueblo, defensor de la identidad de su pueblo, que vivió mucho tiempo en Chone y allá la hizo también su tierra, porque realmente no es donde se nace, sino donde se hace lo importante y lo que está haciendo y ha hecho el comandante Edgar Bernal. Vinieron por ese tiempo jovencitos maestros serranos, porque como por acá no había muchos educadores, entonces venían de diferentes partes de la región andina. Y así vino jovencito acá y dijo, supuestamente en mi imaginación, una frase: yo no he venido aquí ni por paz ni por guerra, he venido a unir la costa con la sierra. Claro, pues, vio esos ojos esplendorosos de su señora esposa, bebió agua del carrizal y el que bebe agua del carrizal se queda para siempre en esta tierra pródiga llamada Calceta, Cantón Bolívar. Es un honor entonces compartir en esta apertura, en este inicio de esta página que alguna vez Marta Chávez contigo la crearon para aquí, para Calceta, y que hoy la estás reactivando y que ojalá siga como pauta para que otros cantones, abusando de la bondad del tiempo de Ramiro, también pueda llevar espacios como este, para conocernos más a esta provincia que tiene mucho, muchísimo que dar, que conocer y que seguir dando, para que la conozca, como dijo Carlos, no solo el Ecuador, sino el mundo entero, para que vean de nuestra cultura. Gracias. Pero nunca nos dijo el por qué regresó al monte y por qué se hizo campesino, por qué volvió a hacer lo que su raíz propia le llevó a ser Montuvio. Bueno, te digo que no fui de brazos fue mi última hermana ya fallecida, Amarili Monserrate. Ella fue de brazo, la última. Y yo ya llevaba 8 años de edad y ya había visto mis primeras letras aquí en mi recinto natal, Cabello, cercano a Calceta, cabecera del Cantón Bolívar. Y por eso es que en esa edad, que yo ya tenía mi coloquio amoroso con el machete y con el garabato, con las plantas, con las flores, con las aves, sentí mucho el que me desarraigaran de mi ambiente donde andaba con el ganado, donde andaba con los caballos y todo, y irme a una ciudad que yo no conocía, allí a guardarnos en un departamento, en una casa, de no corretear como corren las liebres, las mulemonte por acá, las perdices volando libre. Entonces yo extrañé mucho eso.
Y por eso es que cada vez que había el sábado y el domingo, yo el viernes de tarde ya corría, me montaba arriba en la caseta de la Trancos Largo o del carro Mi Cielo para venirme acá a caseta. O cada vez que había vacaciones, había pues semestralmente vacaciones, trimestralmente, cada trimestre nos daban una semana, volaba para acá. Y en el invierno nos veníamos todos con toda la familia. Por eso nunca he perdido mi contacto y orgullosamente mi identidad cultural de Manaví. Eso es lo principal y eso es lo que, a lo menos en el Cantón Bolívar, siempre está impregnado. Es identidad que no se pierde. Es identidad que cada día se fortalece, se refuerza, se hace manifiesta. Por eso tal vez Marta Chávez hace ya 2 años o algo más de 2 años, con mucho acierto inauguró un espacio virtual en Facebook, denominado Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, que es el espacio donde se ubican fotografías del ayer de Calceta, fotografías del ayer del Cantón Bolívar. Son fotografías con personajes o simplemente con hechos significativos, representativos de la historia de Calceta. Equipos de fútbol, balseros, las calles, las casas, el parque. Todas esas imágenes que estaban perdiéndose empezaron a ser recuperadas. ¿Será por ese motivo de recuperación de memoria histórica que te motivaste, Marta, a iniciar ese trabajo de Cita con la Memoria en el Cantón Bolívar? ¿Qué tal fue tu experiencia? ¿Qué tal ha sido tu experiencia? ¿Qué resultados has obtenido de todo ello? ¿Cuál es la importancia que el pueblo de Calceta o la ciudad de Calceta o los calcetenses o calceteños le están brindando este espacio virtual? Bueno, Ramiro, primeramente yo creo que algún rato te llamé para una investigación que estaba haciendo. Mucho me ha interesado el tema del Cantón Bolívar. Entonces, abriendo un espacio realmente de mi vida, yo sí me he propuesto dedicar a escudriñar el pasado y el presente del Cantón Bolívar. Es por ello que empezamos, que me propusiste, que por qué no hacíamos una extensión de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Empezamos por las primeras fotografías que he guardado hace muchos años, como desde el 1996 empecé a recolectar fotos, a comprar fotografías, y entonces esto motivó a que justamente con la página se genere el despertar de las personas. Tal es así que hay muchas personas que visitan mi casa a entregarme fotografías o simplemente para que les tome una foto y las pueda subir. Conversatorios con personas que tenemos un listado inmenso que todavía nos falta ir y entrevistarlos. Ir a ciertos lugares, como al licenciado Meni, tenemos ya un video elaborado de que nos cuenta sobre ciertas festividades, las de San Juan. Al momento ya el INPC tiene la ficha de salvaguarda de esa manifestación cultural. Entonces, esto ha generado realmente el despertar no solo del Cantón Bolívar, sino gente que emigraron a otros lugares y que quieren aportar también desde Cita con la Memoria del Cantón Bolívar lo que ellos vivieron. Y qué bonito es cuando tú pones una fotografía y enseguida dicen, yo viví en esta época, me acuerdo que era esto, o sea, el parque, el hermoso, lo que era nuestro parque o nuestra plazoleta, que la casa sola le decían en lo que es del parque Abdón Calderón. Entonces, tantos recuerdos que realmente te motiva como a seguir, a tener todo el tiempo del mundo para continuar escudriñando y poder llegar a mucho más. Esto es Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, un espacio virtual en el que se transmite por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Una transmisión que se empezará a generar cada 15 días con el fin de recuperar la memoria histórica del Cantón Bolívar. Estamos en Cita con la Memoria. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, dialogando con Marta Chávez, con Carlos Avellán Vera,
con Edgar Bernal Clavijo y con Eumeni Candelario Álava Párraga, en este encuentro con la historia apasionante. Bien lo decía la compañera Marta, estimado Carlos, de que cita con la memoria del Cantón Bolívar se armó con el fin de recuperar esa memoria histórica que se estaba olvidando o que se encontraba perdida. Se encontraba refundida en todo tipo de legajos, de documentos públicos y también en los archivos particulares. ¿Qué tanta historia encierra el Cantón Bolívar, estimado Carlos? ¿Cuál es la importancia de ir a recuperar toda esa historia que se encuentra allí latente, esperando que personas como ustedes la pongan nuevamente en vigencia, la traigan nuevamente al presente y se la hagan conocer a esa juventud que necesita empoderarse de la misma? Adelante, estimado Carlos Javián. Bueno, muchas gracias. Mi comadre Marta nos trae a la memoria el nombre de un personaje que durante todo un siglo casi, con su cámara fotográfica muy elemental en esa época, don Omar Escalante Rodríguez, que fue prácticamente el Heródoto gráfico que recogía las instancias, las escenas, los compromisos, los matrimonios, los bautizos, los sepelios, las inundaciones, las catástrofes, las alegrías, los encuentros políticos, prácticamente todo el activismo, todo el memorial de un pueblo durante muchos años de Omar Escalante Fotofilm. No sé si mi comadre Marta haya podido de alguna manera armonizar con el hijo. Creo que tenía un importantísimo archivo fotográfico que bien valdría la pena pues sistematizarlo. Y ahora que estamos en este idealismo de recuperarlo, de sistematizar el trabajo de don Omar Escalante, aquí desde acá, pues desde el recuerdo le rindo mi homenaje, porque era un hombre sencillo pero perseverante con su bicicleta. Iba a Las Delicias, iba a Tigre, a Severino, iba a Rastradero, iba a San Bartolo, iba al Barrio Norte, iba a todas partes, al parque, a los novios les tomaba fotos. Es decir, ahí hay un documental casi holístico de todo lo que fue Calceta durante la existencia de don Omar Escalante. Luego también referirme, ¿por qué no?, a ese gran historiador que no era de Calceta, era de Río Chico, don Fernando Ceballos Ros, que nos enseñó a querer los recuerdos, que nos ayudó a estructurar el museo histórico de Calceta, que con un nombre o con el otro, pero simplemente es allí el venero, es la fuente que nos nutre de la propia realidad del Calceta eterno. De manera que yo creo que es importante esto, y a propósito de lo que hizo Benny, permítame solamente por corroborar con esto, que ahora estamos nosotros haciendo una especie de expresión, de valoración de lo que es la cultura, de la identidad de los pueblos. De esta la SINPAR, como bien se ha llamado, y Edgar Bernal lo plantea en su libro Personajes importantes de la SINPAR, le da connotación al término la SINPAR, que yo creo que simplemente fue para buscar una rima en las canciones Manabí, Bella Provincia, Tierra Querida, El Ecuador, etc. Eumeni, tú te vas a acordar, pues esto no lo vivió Edgar porque su infancia no fue acá, pero tal vez mi comadre Marta sí, de que ser del campo era un anatema, era como una especie de falencia. Y yo me acuerdo que cuando llego a la escuela San Martín y vi muy cerca el avión del aviador Pinargote, Daniel Pinargote Villegas, nacido en Bantano de Calceta, dice el piloto más sobresaliente en la historia del Ecuador, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces, cuando yo vi por la ventana ese avión que salía, entonces gritaba emocionado, porque obviamente cualquier niño, no solamente los del campo, nos emocionamos con las acrobacias aéreas como lo hacía Pinargote. Y yo gritaba frenético, el avión, y la profesora me reprimió fuertemente, cruelmente, que no lo he olvidado. Cállate, tonto montañero. Entonces yo que venía prácticamente de una realidad como el sitio Tigre, ¿no?, donde vivía, que yo nací en Guabal, pero me crié en Tigre, y todo eso lo recorría a caballo de verano y en invierno en balsas, ¿no es cierto? Por eso digo que yo fui el último balsero del Carrizal, porque alguna noche salí de Tigre para irme a estudiar a Chone
y casi que he regresado por los recuerdos y he regresado ahora a bañarme en el río a sentir eso. De manera que ser pues del campo, ser niño campesino, era en esa época una especie de minusvalía. Pero ahora nosotros, personas que nos hemos preparado, que hemos estudiado, que hemos analizado desde otra óptica, valoramos que la cultura montuvia es el sustrato, es el escenario donde se forma el carácter de ese ser humano luchador, valiente. Y bien lo digo primero por Eumeni, que jamás cambió su bandera campesina en la cátedra, en la lucha, siempre estuvo ese fervor de ser hombre de monte, hombre montuvio. Y ahora, como bien lo dice Ramiro, ha regresado a su querencia, ha regresado a elevar y destacar lo que es la identidad montuvia en la comida, en las tradiciones, incluso su arte Eumeni, que es una forma de utilizar los recursos de la naturaleza, los recursos del medio ambiente, para luego pues, convertirlo en una obra de arte como son sus cuadros, que yo anhelo tener uno, me ha ofrecido, ojalá que alcance a tenerlo aquí en mi oficina, porque yo valoro ese trabajo, esa creatividad de Eumeni. Así como él también expresa su amor fino, yo quiero decirle a propósito, parafraseando tal vez a mi comadre, el siguiente brindis, como se decía antes. Me dijo Isabel Muentes, nuestra insigne coronela, que le rinde a mi homenaje a mi comadre Graciela. Para usted, comadre, con toda pleitesía, por todo lo bueno que hace por rescatar la memoria de nuestro pueblo. Bien merecido todos esos elogios para Martita. Se lo merece. No solamente por su belleza física, sino por esa grandeza espiritual y de su intelecto. En este proceso de recuperación de la memoria histórica a la que ella se ha propuesto y que hace mucho bien a toda la comunidad bolivarense, a todos los miembros de la comunidad del Cantón Bolívar. Llegaste para quedarte, estimado Edgar Bernal Clavijo. Llegaste por educación, llegaste por trabajo. Pero en ese andar educativo, empezaste a interesarte, como tú bien lo señalabas al inicio, acerca de su geografía, de su paisaje, de la frondosidad, de lo exuberante de su flora, de su fauna, de lo agreste de su tierra. Y empezaste a incursionar y a ver sobre la historia de Calceta. ¿Qué te llevó, qué te motivó realmente a incursionar con firmeza en ese proceso de recuperación de esa memoria histórica que tú ya en este momento le entregas? Yo creo que ya es el tercer libro con el que tú nos obsequias. Ramiro, compañeros, Carlitos, Eumeni, Martita, ha sido algo especial que me ha recordado cosas infinitas. La llegada a la escuela José y la primera acción que emprendimos era la belleza campesina. La escuela José de San Martín le dio un valor a la mujer del campo. Y fuimos con León, Guarebo, a las soberanas que venían a representar a sus hijos. Eso fue maravilloso, ¿no? En primer lugar llegamos a Matapalo, a Mata de Cacao, y luego a San Pablo. Ahí estamos los compañeros de clase, a ustedes, Garzón, Villanueva. Quienes nos recibieron como maestros, verdaderos maestros, un especial banquete también Alfredo Garzón ahí en cambio, en San Pablo también recibimos esa benevolencia, nosotros con una particularidad, y cada uno de los campesinos tenía una botella de aguardiente y un poquito de atrás. Y para conocerlos, teníamos que aceptar un poco de trago que la botella se cargaba. Comenzó la fiesta. Para mí todo era nuevo, estábamos en un campo que no conocía. Suena la música y eran equipos y comienza a grabar. Veíamos que sí, era puro huecos con parada que habían dado la gente. De ahí partió conociendo los primeros lugares del campo. Después me gustó llegar por el río a todos los lugares. En algún momento, el otro día, Carlos Marojita, buenos días. La laguna del Tobal. Aquí estoy, ¿cómo ha pasado? ¿Qué sabe por allá? Y de ahí me vino la visión del río. Y en ese mismo tiempo
la curiosidad era más grande. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene el nombre? Ah, caramba. Todos comentaban de Don Miguel Zambrano. Yo no creía absolutamente. ¿Por qué? Porque decían que estaba con medias en la canoa, imagínate, ahí ni quedar. Terrible que pueda creer que una persona ha asesinado a otra persona. Y me encuentro con Don Homero Velasco. Y él me entrega una hojita dándome detalles de las personas que él vivió, de que tenían a la fecha más de 80 años. Y él también tenía 80 años. Y ahí me cuenta que antes de Miguel Zambrano yo. Ya, Marojita. Bueno, le agradezco mucho. La dejo porque estoy en un Zoom, en una conferencia. ¿Ah? Me interesó Marojita, gracias por avisar. Muchas gracias. Mi investigación ha durado algo más de 40 años. Por eso yo voy a añadir a la cita de la memoria, no solo nosotros, ¿no? En la cita de la memoria también están los archivos municipales, están cosas importantísimas que eso y haber interesarme de la primero queriendo conocer la historia de la escuela y al leer las actas municipales de 1929 desde 1903 me enteré. Algún mezquino me dijo que una persona extraña no tiene por qué. Un señor Zambrano, que era bodeguero de León, llevaba a la casa y nos devoré prácticamente. Nos gustó todo el ciclo de desde ahí vino la curiosidad a buscar el origen de este nombre. Todos hablaban del mismo, de que Zambrano así también, solo Don Homero me convenció de que él había estado con un director de la escuela, Don Montalvo. Y a él seguramente, así como la curiosidad mía, averiguó a gente antigua y le dieron ese detalle que llegaron. Seguramente está en duda, ¿no? Si fue indígena o fue un mestizo. Sí, sobre la historia del nombre de Calceta lo vamos a tratar en unos breves momentos. Eumeni, te puedo hacer una referencia particular sobre Puerto Viejo. Aquí en Puerto Viejo, los que vivimos en Puerto Viejo, nuestras costumbres, nuestras tradiciones son unas. Cuando vamos al campo, cuando vamos al sector rural, cuando vamos al sector Montubio, al pueblo Montubio, sus costumbres y tradiciones, no es que sean diametralmente distintas, pero sí son bastante diferenciadas de la gente de la ciudad. Cuando vamos hacia Crucita, que es la parroquia de Puerto Viejo, anexada recién en el 78, encontramos a ese pueblo cholo, con sus costumbres y con sus tradiciones también. Pero cuando vamos al Cantón Bolívar, cuando vamos allá a Calceta, porque generalmente para referirnos al Cantón Bolívar hablamos de Calceta. Entre campo y ciudad no existe diferencia. ¿Cómo notas eso? Ha dirigido a mí, que no escuché. Sí, está dirigido a ti, estimado Eumeni. Perfecto. Y bueno, las observaciones que hiciste, porque realmente no estaba muy audible lo del compañero Edgar. Y a Carlos también le salió la llamada telefónica ahí. Hay que realmente, bueno, esto tú la sabrás, Julio, porque tú eres experto con tu equipo allá en San Gregorio Radio. Póngale oído, 106.1. Bueno, sí lo puedo yo vivenciar, asegurar que entre estar o haber vivido en Puerto Viejo, no se me hubiera tocado vivir en la ciudad de Calceta, que yo nunca viví, sino ya después que vine como profesional a hacer un estudio socioeconómico en el Vaso de la Plaza de la Esperanza. Ahí viví en ese pintoresco barrio de mis ancestros, que es San Bartolo. Vivía con Manuel Alba, Filiberto Alba, todo aquello. Entonces, cuando yo llegué a Puerto Viejo a esa edad, cambiar esta realidad de Montubia, de paisajes hermosos, de estar acostumbrado a comer
los preparados de mi madre en una olla de barro y con leña, e ir a una ciudad que primero llegamos a la calle Quito, en un departamento un poco estrecho y un poco oscuro, porque eran como entresuelos, y allí ya no se podía cocinar con leña, no había horno. Yo lo primero que extrañaba, ay, ahora en qué ir a cocinar mi mamá, y tenía que cocinar con carbón, en una especie de cosas así hechas con ladrillo nomás. Allí cambiar eso fue mi primer impacto. Luego cuando me toca ir a la escuela Vicente Rocafuerte, en la que estudió mi hermano Mariano, mi hermano Guido, porque Juan estudió acá, creo que fue compañero de Carlos Avellán. Cuando lo veía que mi hermano Juan José el mayor, el laboratorista, llegaba en una burrita desde Cabello hasta la escuela San Martín, que ha sido la escuela ícono, y es realmente un tesoro en la educación. Creo que Netonín trabajó allí, Edgar Bernal, ¿no? Entonces, en la escuela sufrimos el bullying que nos hacían como montubios, ¿no? Y no porque, no lo digo un afán peyorativo, como lo dije una vez en un programa, mi mamá no nos permitía hablar como naturalmente habla el montubio, ¿no? Pero cuando nos decía, para allá, para acá, nos corregía eso, ¿no? Y por eso será que no tengo ese dialecto, pero dice uno, de repente se nos sale lo montuyo y hablamos, le decimos, bastantísima gente hubo muchísimo tal cosa, ¿no? No se nos puede perder ni debe perderse eso. Bueno, mi mamá será porque mi papá tampoco no los acostumbraron a hablar de esa manera, pero no por eso, porque tú no hables así, deja de ser montubio. Porque ahorita no carga un sombrero, no deja de ser montubio, porque el montubio no lo caracteriza simplemente el poner un sombrero, el hablar de esa manera, no de mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres, sentirnos orgullosos de lo que somos, de un mestizaje, de españoles, europeos, la raza autóctona, aborigen, y eso somos, y así tenemos que aceptarnos. Entonces, claro, volviendo al asunto, Calceta todavía se mantiene, por más que crezca en su ruralidad, porque está rodeada de ríos, está rodeada de árboles, de fincas. En pleno centro de la ciudad tú puedes comerte o cosechar una mata de yuca o un plátano, o criar en el patio las gallinas, o pavos, patos, lo que sea, como lo tenemos en nuestra campiña Montubia. Y hay mucha gente que, teniendo sus propiedades rurales en las montañas, vienen cada fin de semana o unos todos los días a la ciudad de Calceta, porque se acostumbraron a estar allí. Sin embargo, como digo, el ser de una realidad campesina, con todas sus manifestaciones, con toda su asunto paisajístico, su buena vecindad, su comida, no deja de ser esta manera de marcar un poco la diferencia. Yo te digo, cuando yo voy a una ciudad, yo no sé en qué hora volverme aquí a mi quinta, porque aquí tengo mi orquesta sinfónica gratis, que son los negros finos que me despiertan y me arrullan también ya cuando ya me recojo a mi dormitorio. Y los gallos que cuando yo hablo ya por la radio, que me invitan, tengo como marco musical el cántico de los gallos. Y también tenemos nuestros relojes naturales, como la ollerita, que se canta a las 6 de la mañana o antes de las 6, apenas raya la luz del día o del alba. Ya están cantando. Igual que los gallos tienen su hora de cantar, ¿no? Son nuestros relojes montubios. Bueno, sigan por favor, que tiene un poquito la... Así es, bien lo dice Eumeni, el campo es una sinfonía completa de sonidos, de colores, de paisajes.
Pero hay un tema y nos queda poco tiempo, nos quedan escasamente 12 minutos, así es que vamos a restringirnos en el tiempo. Vamos a tener cada uno un espacio de 2 minutos y medio para conversar, aunque esto lo haremos en un programa especial. ¿Qué es eso de calceta? ¿De dónde proviene ese nombre de calceta? ¿Cuáles son las impresiones de cada uno de ustedes sobre el término de calceta? Empecemos con el criterio de Marta Chávez para conocer sobre este término de calceta. El micrófono, Martita, para que usted pueda enunciar su criterio. Bueno, Ramiro, realmente yo sí me voy hacia unos datos históricos de 1934 y también de dos investigaciones de don Bernal que nos ha de comentar un poco más adelante. Pero yo tengo que la población, realmente el origen de la parroquia Calceta, dice la población de Calceta fue elevada a la categoría de parroquia cuando la Convención Nacional de Ambato en el año 1877, siendo representada por Manaví en ese entonces de José Nicolás Alarcón, padre de José Joaquín Alarcón, que residía en el lugar con una tienda de comercio, junto con don Ignacio Montes de Oca, hicieron una carta y empezaron a hacer los trámites para que Calceta se hiciera parroquia, ¿no? Entonces, pues pertenecíamos a Rocafuerte. En cuanto al nombre, ya aparecen, nos explicaba don Edgar Bernal, que su investigación, de que ya aparecía en un mapa coreográfico, ya aparecía el nombre de Calceta. Luego también nosotros ponemos de manifiesto que también hablaremos algún rato de don Miguel Zambrano, que por él se puso el nombre de Calceta. Entonces, son dos hipótesis o dos investigaciones que estamos manejando de por qué el nombre de Calceta. Dos teorías, dos supuestos en verdad históricos que tienen que ser desentrañados en el tiempo. Pero escuchemos el criterio de Carlos Avellaneda. Bueno, así como mi comadre Marta presenta dos haces de brillo sobre el nombre de Calceta, yo también voy a presentar dos versiones. La una que la expresaba don Homero Velázquez, notario emblemático de Calceta, decía que en el siglo pasado, más o menos por 1840, antes que llegara don Miguel Zambrano, llegaba siempre, ahí había un indígena de Jipijapa llamado Cayetano Calcete, y que claro, de calceta a calceta, la defección de la vocal A a E no es difícil, de manera que esa es una versión de que no había, porque eso de que don Miguel se ponía calcetines o calcetas para cruzar el río, porque él hacía el servicio de cruce, no es tan factible. Ahora, yo quiero decir algo también buscando en la memoria colectiva. Cuando yo estaba cerca del río Carrizal, allá en Tigre, y pasaban los balseros con el río más allá de medio barranco, le gritaba a la gente, te vas a Calceta, me traes calceta, dice, para la señora. Tenían la palabra calceta como un sinónimo de las medias. Y yo le preguntaba a mi mamá por qué. Entonces mi mamá trataba, yo no sé si ella pues lo forjó de alguna manera, como era profesora, la mujer, como dijo Benny, que era bastante perfecta, clara y con buena luz en la mente. Me dijo, dice que la familia de don Miguel Zambrano, aquí le pusieron calceta, tejía al crochet medias. En esa época se utilizaba mucho el algodón, se utilizaba mucho pues, el telar, la rueca, ¿no? Entonces que las hijas de las hijas y la señora tejían calcetas, del calcetín es algo corto para que llegue hasta el tobillo, pero las calcetas eran unas medias largas que se ponían las señoras, las mujeres, para salir al campo, porque había mucha plaga, entonces era una especie de protección, que tejían ellos las calcetas. Y entonces la familia estaba en Rocafuerte y don Miguel estaba acá cruzando y le encargaban las calcetas. De manera que esa es una versión que a mí me parece bastante factible, a más de las dos que ha presentado la comadre Martita. Pero de manera que hay otra versión, que es la de que había una gran caseta, había mucho ganado al pastoreo, y que de tarde lo arreaba caseta, que a mí no me parece mucho, porque si ni ahora
los ganaderos le ponen caseta a sus corrales, peor en esa época, de manera que ahí habría 3 versiones. Y por último me hago una pregunta. ¿Fue Calceta que le dio el nombre, el apodo a don Miguel Zambrano, o fue don Miguel Zambrano el que le dio el nombre a Calceta? Son teorías, son supuestos bastante interesantes, pero el calor propio de la imaginación es donde se empiezan a nacer estas teorías. Estimado Edgar, en 2 minutos nos podrías dar tu criterio acerca de el por qué ese nombre Calceta, porque este es un tema que lo vamos a tratar en un programa especial. Adelante, Edgar. Bueno, el nombre de Calceta es una toponimia. Como dijo Carlitos, la E se transforma en A. Todos los pueblos que nacieron en la costa repiten los nombres. Lo propio los españoles en las ciudades que van colonizando se repiten los nombres de España. Y aquí coinciden con un señor Calcete, y la toponimia lo cambió con A, Calcete. Esa es de la versión. Y también estoy acogiéndome a lo de Carlitos Avellán, la tesis que vio de don Homero Velázquez, padre de don Ovidio. Él me entregó personalmente con puño y letra todos los detalles de lo que vio, que lo que dijo su director. No sé de dónde he sacado, pero la otra versión que quisiera también conocer el detalle, la historia de ellos, es de don Miguel Zambrano Basón. Un señor llamado Gualberto Pinargote, padre de Alfonso Pinargote, que ustedes se han de acordar ahí. Ese señor era secretario del municipio en ese entonces y presenta que debe presentar 2 monografías, la una de don Gualberto Pinargote y la otra de Solón Villavicencio. Y mire la coincidencia de la vida. Uno de los nietos del señor Solón Villavicencio me entregó una copia de lo que pensó, o lo que descubrió, o todo lo que sacó de Solón Villavicencio. De eso me busqué yo a rebuscar por todo sentido, ¿no? Hasta que conseguí llegar al Museo Aurelio Espinosa Poli. Yo considero que los museos son la memoria de cada uno de los pueblos. Nuestra mente es tan frágil que no podemos nosotros acordarnos al siguiente día de lo que pasa. Por ejemplo, ya los de nuestra edad nos acordamos del pasado y no del presente, con más facilidad. Imagínense, entonces, por eso juega un papel importante los museos. Y llegué ahí encontré, busqué en todos los mapas de donde pude ver absolutamente ningún nombre. En los ríos del Oriente no tenía nada que hacer. Quería ver el mapa de Pedro Vicente Maldonado, ahí que nombraba, no había nada. Encuentro un mapa coreográfico de Manuel Villavicencio, en vista de el mapa de Río Bambeño. Entonces, me di la curiosidad mía, iba siguiendo el curso del río, ahí encontré un puntito con el nombre de Calceta. Y eso fue dibujado ese mapa en 1858, imagínense, 1858. Tenía que haber transcurrido por lo menos unos 20, 30, 40 años para que ese señor, Manuel Villavicencio, que era un médico naturista, que le encantaba ver las plantas, las flores, todo lo que la curiosidad de él llegaba. Y después en una de las revistas encontré quién fue el que le proporcionó el dinero para publicar el libro Geografía de Manuel Villavicencio. De esa no pude verlo ahí porque no había mucho tiempo. A mí me interesó ver el mapa ahí, porque había escuchado ya muchos en la geografía, pero no, en ese momento no pude conseguir el libro. Después llegué, encontré algunos detalles, pero no netamente el nombre como estaba tan hermoso de encontrar un punto de investigación. Pero les voy a conversar de dónde sale esta historia. No quería llegar a conocer el nombre de la ciudad, yo quería conocer el nombre de mi escuela, que viene desde allá atrás, desde la llegada de Schumacher, y pone una escuela católica, pero viene de la Revolución Liberal y tienen que salir huyendo los monjitos. Y sale en dos ramas de la escuela, una de varones y otra de... Buscando esos hilos, de ahí en los archivos iba encontrando algún detalle de la escuela. Pero encontré una serie de cosas maravillosas que cada uno de ellos me provocó un tema. Y eso está plasmado en Balseros del Carrizal, publicado en 1984. En su libro, Ramiro,
están los caminos de Manabí. Usted me nombra a mí, ¿no? Yo considero que fue la primera persona que habló de balseros de Manabí. Nadie más comentó absolutamente nada, con toda seguridad, ¿no? Y usted también mencionaba la cuestión. Después de empezar una cantidad de balseros que comenzaron, y el último fue el de Tosagua. Me imagino que nombraba que hicieron ahí una especie de concurso ahí de balsas, pero las de nosotros poco a poco me fue desanimando, le cuento todavía esa partita, porque no me gustaba ver las balsas, porque distorsionaban totalmente a lo que vi yo en 1967. Era una balsa sencilla, que traía, imagínense, un fogoncito, ¿no? Los niños a un lado, cosas de comida, todo era una estampa sumamente maravillosa. Pero con el transcurso del tiempo comenzaron a poner reina, ponían, bueno, los animalitos de esos gallinas, ¿no? A poner reina en una cosa de esa, imagínense, distorsionaban la imagen que yo vi. Por eso no me gustó, no me gustaba, inclusive, porque distorsionaba lo que sentía. Entonces, esto de nombres, ríos y balseros, es lo que vamos a tratar en un nuevo programa. En este momento le damos paso a Eumeni con el fin de que haga sus comentarios finales sobre lo que hemos conversado, sobre lo que hemos dicho y sobre la importancia de este programa, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Y ya desde la administración de la radio me dicen, está rico, está delicioso, está exquisito este programa, pero corta porque el tiempo se nos vino encima. Estimado Eumeni. Sí, yo no voy a redundar en el asunto del nombre, a lo mejor sea un capítulo especial eso, pero yo creo que cuando se investiga y hay hechos tangibles, hay evidencias en cuanto a fechas, a mapas, no podemos caprichosamente querer sostener algo que es imposible que se lo pueda hacer. Si ni siquiera todavía el nombre de Manabí sabemos con certeza, hay muchas hipótesis todavía, unas que se contradicen de que Manabí, ¿cómo puede ser que signifique sin agua cuando tenemos tanta agua por acá, hasta represa? Y lo mismo Chone está en una investigación ahora muy profunda, que también Carlos es parte de ese grupo, para definir por qué Chone se llama así Chone, que uno que es Casa Ardiento, otros que no, sus estudios dicen que no. Bueno, yo más bien me permito sugerir rápidamente que para un próximo programa ya nos reunamos con Marta, con Bernal, con Carlos y quizás algunas otras personas para definir como una especie de una agenda de temas para, por ejemplo, un programa destinarlo a los asuntos históricos geográficos, otro a la educación, donde se van a destacar los centros educativos, los grandes educadores, educadoras que ha parido esta tierra. Otro día será solo para la gastronomía, que es para hablar tanto. Otro día será para el turismo y las artesanías. Otro para las costumbres, tradiciones, para la religión, los templos, los curas que han pasado. Otro para los juegos populares, otro para los chihuahuas. Es decir, entonces tenemos material suficiente para ir tratando cada 15 días. Entonces es bueno primero hacer un orden para no, hoy día porque es el primer día de arranque, no, hemos tocado generalidades y estamos dando reinicio a este importante programa, Cita con la Memoria. Así es, estimado Eumeni, así es con todos ustedes, por cuanto la historia de Calcheta, la historia de Bolívar, la historia de todo Manabí es inmensa, es exquisita, es rica, está peñada de tantas anécdotas, tantos hechos, que se hace infinito el tiempo que podamos estar conversando sobre el mismo. E invitaremos asimismo a otros personajes de la geografía manabita, especialmente del territorio de Calcheta, para que nos acompañen y también nos entreguen sus conocimientos, sus memorias y sus recuerdos. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. A todos aquellos que están en sintonía de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Mi agradecimiento especial a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana de diálogo sobre la historia, sobre el devenir, sobre la importancia de esta memoria histórica del Cantón Calcheta. A ustedes, Marta Chávez, Edgar Bernal, Eumeni Álava, Carlos Avellán,
El agradecimiento sincero y el compromiso de que todos juntos podamos ir a la recuperación de la memoria histórica del Cantón Bolívar, de la ciudad de Calceta y de los cantones aledaños. Nuestro agradecimiento también a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias. Un abrazo a todos ustedes. Realmente haberme conectado con todos.